Hay lugares en los antiguos pueblos de Veracruz que nadie debería visitar cuando cae la noche. Sitios donde las advertencias de los ancianos no son cuentos para asustar niños, sino avisos reales de peligros que la razón no puede explicar. Mi nombre es Manuel Hernández García. Tengo 33 años, nací en Xalapa y soy fotógrafo profesional. Mi trabajo es capturar la belleza de lugares históricos y construcciones antiguas. Siempre creí que mi cámara y mi experiencia eran suficientes para enfrentar cualquier desafío. Estaba equivocado. Lo que viví hace un año en un cementerio olvidado cambió mi vida para siempre, y hoy cargo con una maldición que nunca pedí. Hace exactamente un año, recibí un encargo interesante. Una revista de turismo cultural me contrató para documentar lugares abandonados en la región de los Tuxtlas. El pago era excelente y la libertad creativa total. Acepté sin pensarlo 2 veces. Mi plan era visitar varias locaciones en 2 semanas, desde haciendas en ruinas hasta iglesias coloniales olvidadas. Entre todos esos sitios, había uno que llamaba especialmente mi atención. Un cementerio antiguo cerca de Catemaco, conocido como el Cementerio de San Rafael, aunque los lugareños lo llamaban de otra forma. El Cementerio de las Ánimas. Llegué al pueblo un martes por la tarde. Era un lugar pequeño, de esos donde todos se conocen y los forasteros llaman la atención de inmediato. Renté una habitación en el único hotel del centro, un edificio viejo pero limpio, atendido por una señora mayor llamada Doña Carmen. Cuando le comenté mis planes de fotografiar el cementerio de San Rafael, su rostro cambió por completo. La amabilidad se transformó en preocupación genuina. «No vaya a ese lugar, joven», me dijo con voz temblorosa. «Ese cementerio no es como los demás. Han pasado cosas muy feas allí. Gente que entra y sale diferente, o que no sale en absoluto». Le sonreí con cortesía, tratando de calmarla. «Doña Carmen, entiendo su preocupación, pero soy profesional. He estado en docenas de cementerios viejos. No hay nada que temer». Ella negó con la cabeza, claramente molesta por mi actitud. «No es miedo, es respeto. Ese lugar guarda algo que no quiere ser molestado. Por favor, escuche a alguien que lleva toda la vida aquí». Su insistencia me pareció exagerada. Como muchos habitantes de pueblos pequeños pensé, Doña Carmen seguramente creía en leyendas y supersticiones sin fundamento. Agradecí su consejo, pero dejé claro que iría de todas formas. Esa noche preparé mi equipo. 2 cámaras profesionales, baterías extra, trípode, flash externo y mi mochila con agua y snacks. Revisé el mapa y marqué la ubicación exacta del cementerio. Estaba a unos 3 kilómetros del pueblo, al final de un camino de terracería rodeado de vegetación espesa. Perfecto para fotografías atmosféricas. A la mañana siguiente salí temprano. El camino era peor de lo esperado, lleno de baches y piedras, pero mi camioneta aguantó bien. A medida que me acercaba, la vegetación se volvía más densa y salvaje. Los árboles formaban un túnel natural que bloqueaba gran parte de la luz del sol. Cuando finalmente llegué, el cementerio apareció ante mí como salido de otra época. Estaba completamente cubierto de niebla matinal, una niebla extrañamente espesa para ser casi las 9 de la mañana. Las rejas de hierro oxidado estaban medio abiertas, rechinando suavemente con la brisa. Estacioné la camioneta cerca de la entrada y tomé mis equipos. La primera impresión fue impactante. Tumbas de distintas épocas se mezclaban en un desorden caótico. Algunas eran simples cruces de madera podrida, otras elaboradas estructuras de piedra con nombres y fechas casi borrados por el tiempo. Había criptas familiares de estilo colonial con puertas de hierro oxidadas y ventanas rotas. La vegetación había invadido todo, con raíces que levantaban las lápidas y enredaderas que cubrían los monumentos funerarios. Era perfecto, exactamente el tipo de escenario que buscaba. Comencé a trabajar con entusiasmo. Tomé fotografías de las tumbas más antiguas, de los ángeles de piedra con caras erosionadas, de las cruces torcidas que parecían señalar direcciones imposibles. La niebla añadía un elemento dramático a cada toma. Me moví entre las hileras de tumbas, buscando los mejores ángulos, las composiciones más interesantes. Estaba tan concentrado en mi trabajo que al principio no noté nada extraño.
Pero después de una hora, empecé a sentir que algo no estaba bien. El primer indicio fue sutil. Mientras ajustaba mi cámara frente a una cripta colonial particularmente impresionante, escuché pasos detrás de mí. Pasos claros sobre la grava y las hojas secas. Me giré esperando ver a alguien, tal vez un cuidador o un visitante, pero no había nadie. El cementerio estaba completamente vacío. Sacudí la cabeza pensando que había sido mi imaginación y continué trabajando. Pero los pasos se repitieron varias veces más durante la siguiente hora. Siempre detrás de mí, siempre cuando estaba concentrado en una toma. Siempre desaparecían cuando volteaba. Traté de ignorar la creciente sensación de incomodidad. Me dije a mí mismo que eran solo sonidos naturales del lugar. Ramas cayendo, animales pequeños moviéndose entre las tumbas. Seguí adelante, adentrándome más en el cementerio. Encontré una sección particularmente antigua donde las fechas en las lápidas databan de principios del 1800. Las estructuras aquí eran más elaboradas, con esculturas de santos y símbolos religiosos que nunca había visto antes. Perfecto para mi portafolio. Las horas pasaron rápido mientras trabajaba. No me di cuenta de que ya eran pasadas las 3 de la tarde, hasta que noté que la luz comenzaba a cambiar. La niebla, lejos de disiparse con el paso del día, parecía haberse vuelto más densa. Decidí que era momento de capturar algunas tomas finales y regresar. Fue entonces cuando mis equipos comenzaron a fallar de manera inexplicable. Primero fue la cámara principal. La batería, que había cargado completamente la noche anterior, mostraba estar vacía. Imposible. Cambié a la batería de repuesto, pero esa también estaba descargada. Frustrado, intenté con mi segunda cámara. Mismo resultado. Todas las baterías, incluyendo las nuevas que había traído sin usar, estaban completamente muertas. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Guardé rápidamente mis equipos decidiendo que era hora de irme. Pero cuando me di la vuelta para regresar a la entrada, me encontré con un problema inesperado. No reconocía nada a mi alrededor. La niebla se había vuelto tan espesa que apenas podía ver a 3 metros de distancia. Los caminos entre las tumbas que había seguido con facilidad ahora parecían completamente diferentes. Giré a la izquierda donde estaba seguro que debía estar la salida, pero después de caminar varios minutos, me encontré en una sección del cementerio que no recordaba haber visitado. El pánico comenzó a instalarse en mi pecho. Saqué mi teléfono para usar el GPS, pero no tenía señal, ni una sola barra. Intenté recordar la dirección en la que había dejado mi camioneta, pero todo parecía igual en medio de esa niebla maldita. Caminé en otra dirección, luego en otra, pero solo conseguía perderme más. Las tumbas parecían multiplicarse a mi alrededor, formando un laberinto sin salida. Comencé a caminar más rápido, casi corriendo, buscando desesperadamente la reja de entrada. Fue entonces cuando la vi. Una mujer parada junto a una cripta grande, completamente inmóvil, mirándome directamente. Vestía ropa antigua, un vestido largo de tela oscura que parecía de otra época, tal vez de hace 100 años o más. Su piel era pálida, demasiado pálida, casi gris. Pero lo que realmente me heló la sangre fueron sus ojos. Eran completamente negros. No tenían blanco, ni iris, ni pupila. Solo un vacío negro profundo que parecía absorber la luz a su alrededor. «Hola», logré decir con voz temblorosa. «Me he perdido. ¿Podría indicarme dónde está la salida?» Ella no respondió de inmediato. Solo me miraba con esos ojos terribles, sin parpadear, sin moverse. El silencio se extendió hasta volverse insoportable. Finalmente habló con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos, como un eco distorsionado. «Vivo aquí. Llevo mucho tiempo viviendo aquí. Muchos han venido. Pocos respetan. Tú no respetaste». «No entiendo», dije retrocediendo un paso. «Solo vine a tomar fotografías. No quise faltar al respeto a nadie». Sus labios se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. «Te advertimos. Todos advierten. Pero no escuchas. Ahora pagas. Robaste nuestras imágenes. Invadiste nuestro descanso. No puedes irte así como así». Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho.
Esto no podía estar pasando. Tenía que ser una broma. Alguien del pueblo tratando de asustar al fotógrafo arrogante. Pero la forma en que ella se movía, o más bien, la forma en que no se movía de manera natural, la frialdad antinatural del aire a su alrededor, me decían que esto era real, terriblemente real. Lo siento, dije tratando de mantener la calma. No sabía. Me voy ahora mismo. Borraré todas las fotos. Por favor, solo déjeme salir. Demasiado tarde, susurró ella. Y entonces de la niebla emergieron más figuras. Docenas de ellas. Hombres, mujeres, niños. Todos vestidos con ropas de diferentes épocas. Algunos parecían recién enterrados, otros estaban en distintos estados de deterioro, pero todos compartían esos mismos ojos negros vacíos. Me rodearon lentamente, acercándose desde todas direcciones, formando un círculo que se cerraba cada vez más. El terror que sentí en ese momento fue algo que nunca había experimentado antes. No era miedo normal, era un pánico absoluto que paralizaba cada músculo de mi cuerpo. Las figuras se acercaban sin hacer ruido, flotando más que caminando sobre la tierra húmeda del cementerio. Sus rostros no mostraban emoción alguna, solo esa mirada fija y vacía que parecía penetrar hasta lo más profundo de mi ser. Retrocedí tropezando con una lápida caída, casi perdiendo el equilibrio mientras ellos seguían avanzando. Uno de ellos, un hombre vestido con traje antiguo, extendió su mano hacia mí. «Invadiste nuestro descanso», dijo con esa misma voz distante y hueca. «Tomaste lo que no te pertenecía. Ahora debes quedarte con nosotros». Sentí sus dedos rozar mi brazo, y fue como si 1000 agujas de hielo atravesaran mi piel, un frío tan intenso que quemaba, que llegaba hasta los huesos y más allá. Era como si esa mano estuviera tratando de arrancar algo de mí, algo más importante que la carne, mi alma. Grité y me solté con una fuerza que no sabía que tenía. Corrí sin rumbo fijo, empujando mi camino entre las figuras espectrales, sintiendo sus manos frías rozándome mientras pasaba. Algunos susurraban palabras que no podía entender. Otros solo emitían sonidos que parecían lamentos antiguos. La niebla parecía agarrarse a mí, tratando de retenerme, pero seguí corriendo con desesperación. No sabía hacia dónde iba, solo sabía que tenía que alejarme de ese lugar maldito. Por algún milagro, o tal vez porque ellos me lo permitieron, vi las rejas de hierro de la entrada. Mi camioneta estaba allí, exactamente donde la había dejado. Corrí hacia ella con las últimas fuerzas que me quedaban, sin atreverme a mirar atrás. Podía escuchar las voces persiguiéndome, susurrando mi nombre una y otra vez. «Manuel, Manuel, quédate con nosotros, Manuel». Abrí la puerta de un tirón, me lancé al asiento del conductor y arranqué el motor con manos temblorosas. Las llantas derraparon en la tierra suelta mientras aceleraba a fondo por el camino de terracería. Solo cuando llegué al pueblo y vi las primeras casas con vida, me atreví a mirar por el espejo retrovisor. No había nada siguiéndome. El camino estaba vacío, pero el miedo no desapareció. Llegué al hotel conduciendo como loco. Estacioné de cualquier manera y corrí hacia mi habitación. Doña Carmen me vio pasar y la expresión en su rostro me dijo que sabía exactamente lo que había pasado. No dijo «te lo advertí». Solo negó con la cabeza con tristeza, como si acabara de presenciar el principio de una tragedia anunciada. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esos rostros pálidos, esos ojos negros vacíos mirándome. Escuchaba sus voces susurrando en las esquinas oscuras de la habitación. A la mañana siguiente, con los primeros rayos de sol, tomé la decisión de irme del pueblo inmediatamente. Empaqué mis cosas lo más rápido que pude y manejé de regreso a Xalapa sin parar. Pensé que alejándome de ese lugar, alejándome del cementerio de San Rafael, todo terminaría. Estaba terriblemente equivocado. Los primeros días en casa todo parecía normal. Intenté convencerme de que había sido producto del cansancio, de mi imaginación trabajando tiempo extra en un ambiente inquietante. Pero entonces comenzaron las señales. Primero fueron las sombras. Las veía con el rabillo del ojo,
figuras oscuras que se movían en las esquinas de mi departamento. Cuando volteaba directamente hacia ellas no había nada. Luego vinieron las pesadillas. Cada noche soñaba que estaba de vuelta en el cementerio, pero esta vez yo era el que estaba siendo enterrado vivo. Sentía la tierra cayendo sobre mí, llenando mi boca y nariz mientras trataba de gritar. Una semana después del incidente, finalmente reuní el valor para revisar las fotografías que había tomado. Conecté la tarjeta de memoria a mi computadora con manos temblorosas. Lo que vi me dejó sin aliento. En cada fotografía, en cada una sin excepción, aparecían figuras que no había visto cuando tomé las imágenes. Eran ellos, las mismas figuras espectrales del cementerio paradas entre las tumbas, mirando directamente a la cámara, mirándome a mí. Sus ojos negros llenos de furia, sus rostros contorsionados en expresiones de rabia. En algunas fotos estaban más cerca de lo que recordaba. En otras podía ver sus manos extendidas hacia donde yo había estado parado. Borré todas las fotografías inmediatamente. Formateé la tarjeta de memoria varias veces. Incluso la destruí físicamente con unas tijeras. Pero no sirvió de nada. Las pesadillas empeoraron. Comencé a perder peso porque no podía comer. El miedo constante había instalado un nudo permanente en mi estómago. Mi trabajo se fue al demonio porque no podía concentrarme. Perdí varios contratos importantes. Mis amigos comenzaron a alejarse porque ya no era el mismo. Me la pasaba nervioso, asustado, mirando por encima del hombro constantemente. Busqué ayuda desesperadamente. Fui con sacerdotes que intentaron bendecir mi apartamento. Visité a curanderos que hicieron limpias con hierbas y huevos. Gasté miles de pesos en consultas con personas que decían poder ayudarme. Nada funcionó. Las sombras seguían ahí. Las voces continuaban susurrando mi nombre en la oscuridad. Cada noche era un tormento. Cada día una lucha por mantener la cordura. Pasaron los meses y mi situación solo empeoraba. Perdí mi apartamento porque no pude seguir pagando la renta. Me fui a vivir con mi hermana, pero las cosas que me perseguían también la afectaron a ella. Comenzó a tener pesadillas, a ver sombras. Por su seguridad, tuve que irme. Fue entonces, después de 6 meses de sufrimiento, que tomé la decisión más difícil de mi vida. Tenía que regresar. Tenía que volver al cementerio de San Rafael y enfrentar lo que fuera que me estuviera atormentando. Quizás podría pedir perdón de manera adecuada. Tal vez había una forma de arreglar esto. No tenía nada más que perder. Mi vida ya estaba destruida. Regresé al pueblo en un día gris de noviembre. Doña Carmen seguía atendiendo el hotel. Cuando me vio entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ay, joven Manuel», susurró. Regresó. Sabía que regresaría. Le expliqué mi situación, todo lo que había vivido en estos meses. Ella escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando como si cada palabra confirmara algo que ya sabía. Cuando terminé, me tomó de las manos con fuerza. «El cementerio no suelta a quien lo ofende», me dijo, «pero quizás si va con el corazón sincero, si realmente pide perdón y ofrece algo a cambio, tal vez encuentre paz». «¿Qué debo ofrecer?», pregunté. Ella negó con la cabeza. «Eso solo usted lo sabrá cuando llegue el momento». Esa misma tarde, armado solo con mi valor y una bolsa con velas, flores y algunas pertenencias personales como ofrenda, regresé al cementerio. El lugar se veía exactamente igual que la primera vez. La misma niebla espesa, las mismas tumbas cubiertas de vegetación, el mismo aire de abandono y antigüedad. Pero esta vez, en lugar de miedo, sentía una extraña calma. Sabía que esto era lo que tenía que hacer. Caminé directamente hacia la cripta donde había visto a la mujer de ojos negros. Coloqué las flores y las velas frente a la entrada de hierro oxidado. Me arrodillé sobre la tierra húmeda. «Vine a pedir perdón», dije en voz alta. No entendía lo que hacía cuando vine la primera vez. Fui arrogante, irrespetuoso. No escuché las advertencias. Ahora sufro las consecuencias y acepto mi error. Por favor, díganme qué debo hacer para encontrar paz. El silencio fue mi única respuesta durante largos minutos. Entonces, lentamente,
La niebla comenzó a moverse formando figuras. Eran ellos nuevamente. Todos los espíritus del cementerio emergiendo de sus lugares de descanso. Pero esta vez no sentí ese terror paralizante. Era diferente. Ellos se acercaron formando un círculo a mi alrededor. La mujer de ojos negros apareció frente a mí. «Regresaste», dijo. «Pocos regresan». «Sí», respondí. «Necesito arreglar esto. No puedo seguir viviendo así». Ella inclinó la cabeza, estudiándome. «Hay 3 opciones», dijo finalmente. «Primera, te quedas aquí con nosotros para siempre. Tu cuerpo descansará en esta tierra y tu espíritu se unirá a los nuestros. Segunda, traes a alguien más en tu lugar, alguien que tome tu castigo. Tercera, ofreces algo de ti mismo, algo que duela, algo que cambie tu vida para siempre». La primera opción era inaceptable. No estaba listo para dejar la vida. La segunda era impensable. Jamás condenaría a otra persona a este sufrimiento. Quedaba la tercera. «¿Qué parte de mí quieren?», pregunté con voz firme. La mujer extendió su mano señalando mis ojos. «Lo que usaste para robar nuestras imágenes. Lo que usaste para vernos sin permiso. Tus ojos. No los queremos físicamente. Queremos tu capacidad de ver el mundo como lo ves ahora. A cambio, verás lo que nosotros vemos». No entendía completamente qué significaba eso, pero asentí. «Acepto. Hagan lo que deban hacer». Ella se acercó más y colocó sus manos frías sobre mi rostro, cubriendo mis ojos. El dolor fue instantáneo y absoluto. Sentí como si 1000 agujas ardientes atravesaran mis ojos al mismo tiempo. Grité con toda la fuerza de mis pulmones mientras ese dolor se expandía por toda mi cabeza, bajaba por mi cuello, recorría todo mi cuerpo. Era como si algo estuviera siendo arrancado de mí desde adentro. El mundo a mi alrededor comenzó a girar y sentí que perdía el conocimiento. Desperté cuando el sol ya estaba alto. Estaba tirado frente a la cripta, solo y en silencio. Las velas se habían consumido completamente. Las flores estaban marchitas como si hubieran estado ahí por semanas. Me levanté lentamente, esperando sentir algún cambio dramático. Pero todo parecía igual. Caminé hacia la salida del cementerio sin problemas, encontrando el camino con facilidad esta vez. La niebla se había ido. Llegué a mi camioneta y conduje de regreso al pueblo. Fue solo cuando entré al hotel y doña Carmen me vio que noté algo en su expresión. Me miró con una mezcla de horror y profunda tristeza. «¿Qué sucede?», pregunté. Ella me entregó un espejo sin decir palabra. Cuando me vi reflejado, entendí. Mis ojos físicamente se veían normales, pero había algo diferente en ellos. Algo que no podía definir exactamente, pero que era visible para otros. Doña Carmen se santiguó. «¿Qué le hicieron, joven Manuel?», susurró. «Le quitaron algo, ¿verdad?». Asentí sin poder hablar. Regresé a Xalapa ese mismo día. Las pesadillas habían terminado. Las sombras en las esquinas ya no me seguían. Las voces habían dejado de susurrar mi nombre. Finalmente tenía paz. Pero el precio fue alto. Ahora vivo en un mundo diferente. Durante el día todo parece normal para los demás. Pero yo veo cosas que otros no ven. Veo figuras caminando entre la gente viva. Veo presencias en lugares donde no debería haber nada. Veo el mundo de los que ya no están superpuesto al mundo de los vivos. Cada calle, cada edificio, cada espacio tiene sus habitantes invisibles que solo yo puedo ver. Al principio, fue aterrador. Aprendí a vivir con ello, a ignorar lo que puedo ignorar, a respetar lo que debo respetar. Ya no trabajo como fotógrafo. No puedo. Porque en cada fotografía que tomo aparecen ellos. En cada imagen capturo no solo lo visible, sino también lo invisible. He aceptado mi nueva realidad. Vivo día a día, cargando con el peso de mi arrogancia pasada. A veces me pregunto si tomé la decisión correcta aquella tarde en el cementerio. Pero cuando recuerdo el sufrimiento de esos 6 meses, sé que no había otra opción. Esta es mi vida ahora. Esta es mi maldición. Y cada noche, antes de dormir, agradezco seguir vivo.
aunque sea viendo un mundo que la mayoría prefiere ignorar.